Sofía, ¿alguna vez te imaginaste ver en un templo un Deadpool? No. ¿O un hombre araña? No. ¿O qué más vimos? ¿O un Jack Sparrow? Miren que para entrar a este templo, igual al templo... bueno, a todos los templos, igual al templo blanco, pues tienen que quitarse los zapatos. Así que vengo y les hago el recordatorio de siempre que vengan a los templos, traigan sus mejores calcetines. No vaya a ser ustedes... Y limpios, ajá, porque no queremos, por respeto a toda la gente, no queremos olor a queso dentro del templo. Miren, esto sí no lo había visto en otro país, pero son como unos pickups que le han adaptado, le han puesto una carrocería para que la gente la utilice. Vamos rápido en este tuk-tuk. ¿Te imaginas visitar un templo donde te encontrás con el mismísimo hombre araña? Hoy nos encontramos al norte de Tailandia, específicamente en la ciudad de Chiang Rai, catalogada por muchos como la ciudad más bonita de Tailandia y con los templos más bonitos de todo el mundo. En esta aventura la vamos a descubrir. Así que bueno, chicos, miren, para comenzar el tour del video del día de hoy, lo vamos a comenzar de forma épica. Tailandia es un país de templos, pero este sin duda es el más visitado de todo el país, considerado por muchos como el templo budista más bonito de todo el mundo. Con ustedes, chicos, el Wat Rong Khun, conocido popularmente como el templo blanco de Chiang Rai. Miren, chicos, yo sé que muchos quieren ver el templo, ya se lo voy a mostrar rapidito, y miren que también a lo largo del video les voy a ir explicando un poquito también cositas curiosas, ya que el video lo estamos haciendo de templos del budismo. Les voy a explicar unas cositas curiosas de los monjes budistas. Aquí en la aventura me anda haciendo barra Sofita, que venimos listos. Miren, recuerden, cuando vengan a los templos, venir con el outfit lo más modesto posible, exacto. Miren que qué curioso, ya nos encontramos a las afueras del templo, y miren que cuando estoy aquí me doy cuenta que uno, por ejemplo, si hay alguien que sea un poco tacaño y no quiera pagar la entrada al templo, ahorita donde estamos parados es una zona donde no han puesto como ni vallas, no han puesto ningún muro que bloquee la vista al templo. El artista ha querido que todo el mundo vea su arte, entonces si ustedes quieren verlo gratis, lo pueden hacer desde la parte de afuera, pero nosotros vamos a entrar. Ya les voy a comentar unos cuantos datos curiosos de este templo, porque sí, miren, está re curioso. Oficialmente ya nos encontramos dentro del templo blanco. La entrada cuesta 100 bahts. Y bueno, miren, primeras impresiones, no es que sea tan grande, pero pues lo que impresiona es más que todo el diseño. Uno puede pensar que, pues miren, este templo tiene ya años de existir, pero les cuento que es relativamente nuevo. Este se construyó apenas en 1997 y fue terminado en el año 2008. Y bueno, miren que terminado entre comillas, porque a pesar de que se terminó de construir en el año 2008, conforme van pasando los años le van agregando nuevas cositas. Entonces podemos decir que prácticamente esta obra del templo blanco aún no se termina. Se estima, escuchen bien, que va a estar terminado aproximadamente en el año 2070. ¡Qué locura! Entre una de las preguntas que más surgen cuando uno viene a este templo es: tío Frank, ¿por qué el templo es de color blanco? La mayoría de templos budistas que estamos acostumbrados a ver son ya sea de color dorado, color amarillo, color gris, pero ¿por qué esta es la oveja negra de los templos? ¿Por qué sale del modelo tradicional de los templos? Pues miren, les cuento. Al venir aquí, lo que impacta realmente de este templo es su diseño contemporáneo y no muy tradicional. A diferencia de otros templos budistas, este templo se destaca por su exterior blanco y brillante. Miren, aquí les explico lo que significa. El color blanco prácticamente vendría significando la pureza y la sabiduría del Buda. La estructura que lo recubre está adornada con pequeños espejos que reflejan la luz del sol, creando un efecto realmente bonito, bastante deslumbrante, les soy honesto. Y bueno, miren, ahorita nos encontramos ya en la entrada del templo. Es aquí donde les muestro el primer dato curioso. Miren, esto que están viendo por aquí, si se fijan detalladamente, son unas manos, y es que a medida uno se va acercando al templo, van a notar que hay diferentes puentes blancos que atraviesan un foso lleno de manos que emergen de la tierra. Estas manos en sí simbolizan el sufrimiento humano y la lucha interna contra los deseos mundanos. Y es que sí, miren, un poco tétrica esta representación artística. Logran verse incluso caras de demonios por aquí. Entonces, chicos, en pocas palabras, el cruzar el puente representa dejar atrás el sufrimiento y alcanzar la iluminación espiritual. Bueno, miren, luego de cruzar este puente que les estaba comentando, prácticamente ya siguen su camino directo hasta el templo. El templo también está decorado con intrincados diseños de cristal y mosaico que representan la sabiduría y la pureza del Buda. Ahorita miren, ya nos encontramos en las afueras del templo. Les cuento que lamentablemente no está permitido tomar fotos ni tomar videos. Por ahí les hice yo una trampita, les grabé un videito más o menos y les comento brevemente lo que se logra ver. No es tan grande, de hecho es algo pequeño, pero en la parte de adentro se logra ver un Buda grande de color blanco, y en la parte de
abajo. Miren, no logré reconocer, identificar si era un monje real o era un monje de mentira, pero era un monje que estaba meditando a los pies del Buda. Y también como decoración en los murales del templo se lograban ver imágenes como esta o como esta otra o como esta otra, que miren, de hecho estas imágenes también tienen un significado bastante profundo, cuentan las historias relacionadas con la vida y las enseñanzas del Buda. Y bueno, estas pinturas que les acabo de mostrar también representan el cielo y el infierno y otros aspectos de la vida humana. Así que bueno, hoy que ya conocimos un poco del Templo Blanco, vengo y les explico un poquito de la importancia del budismo, y no solo del budismo, sino que también de los monjes aquí en Tailandia. Miren, los monjes budistas forman parte de la vida diaria aquí en el país, sobre todo porque el país está lleno de templos y hay un montón de gente que todavía elige este camino de vida. De hecho, si ustedes vienen aquí al país, cuando estábamos en la capital, Bangkok, van a ver monjes budistas con sus típicas túnicas de color naranja casi que todas partes. Uno los puede ver en los mercados, en las calles, en los metros. De hecho, miren, en el metro hay una señalización en los asientos preferenciales que dicen que ustedes tienen que cederle el asiento a personas en silla de ruedas, a mujeres embarazadas, a personas que tengan alguna discapacidad, y también tienen que cederle el asiento a los monjes. De hecho, ahí te pone el logo de un monje con la túnica anaranjada. Eso sí me pareció curioso verlo en el metro. Pero bueno, miren, primero que todo, para las personas que se están preguntando qué es un monje budista, les explico brevemente. Pues miren, un monje budista vendría siendo prácticamente una persona que ingresa a una comunidad, que ingresa en la orden o sangha. Para los que se preguntan qué significa sangha, espero estarlo pronunciando bien. Por aquí les dejo la pronunciación correcta. Para los que se preguntan qué es sangha, es una comunidad de personas que comparten el mismo propósito espiritual, en este caso los monjes budistas, y estos se rigen por las normas budistas, por las normas de los monjes. En este caso quiere decir que siguen todas las reglas impuestas por esta orden. Sobre todo los monjes se tratan de alguien con una gran inquietud espiritual. Esa vendría siendo prácticamente la razón principal que estas personas deciden tomar este estilo de vida y deciden aislarse del mundo con otras personas que comparten el mismo pensamiento y quieren seguir las enseñanzas de Buda. En general, los monjes llevan una vida bastante austera y su día a día se centra en meditar, estudiar y orar para alcanzar el nirvana. Y miren que saliendo del templo íbamos, y uno puede pensar que esto que están viendo aquí a mis espaldas vendría siendo otro templo más por la decoración que tiene, el color que tiene, pero miren, me creerían si les digo que esto no es un templo, chicos, es un baño. Una de las cosas que sí me ha gustado es que como ciertas cosas las han adaptado a este templo, más bien la arquitectura como la han adaptado, y pues en mi vida pensé ver un baño así de bonito, que parece más bien un templo. Y miren, ahorita que vamos saliendo ya del templo, una cosita curiosa que nos encontramos con Sofi. Sofi, ¿alguna vez te imaginaste ver en un templo un Deadpool? No. ¿O un hombre araña? No. ¿O qué más vimos? ¿O un Jack Sparrow? Tampoco. Pues esta cosita solamente la van a encontrar aquí en el Templo Blanco de Chiang Rai. Y es que sí, miren, curiosamente en los jardines que están alrededor del templo, todas las pinturas que hemos visto, los diseños que hemos visto de los templos se combinan con imágenes modernas de personajes famosos y eventos históricos. Esto sí crea realmente una fusión única entre lo sagrado y lo contemporáneo. Y de hecho que miren, la obra del artista de este templo no solamente es el templo, sino que llegó tan lejos que incluso la logran ver en la calle. Normalmente estos conos para separar o para detener los vehículos son como aquel que están viendo por allá, pero hay algunos que incluso tienen aquí como una calavera. ¡Qué loco! Entonces miren, chicos, curiosamente en las afueras del templo hay una escultura como esta, creo yo que es un Spider-Man así decorado con varios cristales que brillan. Un poquito curioso, un Spider-Man. ¿Se imaginaban ustedes un hombre araña a las afueras de un templo budista? Curioso, ¿no? Y miren qué consejito, chicos, vengan lo más temprano posible, porque ahorita que vamos ya saliendo son eso de las 12 del mediodía. Miren lo completamente reventado de lleno que está, así que hoy ya lo saben. Después no digan que el tío Frank no les advirtió. Madruguen, levántese temprano para encontrar el templo lo más solo posible. Bueno, chicos, miren, vamos al siguiente destino. Ya les mostré un poco de cómo es el Templo Blanco, pero les cuento que aquí también en Chiang Rai hay un templo de color azul. Bienvenidos, chicos, al templo Wat Rong Su Ten. Algo difícil de pronunciar, ¿va, Sofi? Sí,
un poco largo también. Yo creo que ni lo dije bien. Pero pues comúnmente conocido como Blue Temple o Templo Azul. Exacto. Miren, ahorita que vamos caminando ya estamos a unos cuantos metros. Sin duda cuando uno ve este templo por fuera, realmente exhibe la arquitectura, la esencia real de un verdadero templo tailandés. Todo el exterior que están viendo por aquí presenta cierto aspecto barroco, con gran abundancia de adornos y filigramas, los cuales son bastante común de encontrar en los templos budistas de Tailandia. Pero para los que vieron el primer video que hicimos de Tailandia se habrán dado cuenta que casi todos los templos tienen el color dorado, el color amarillo, y este sale de lo común porque es de color azul. Pero se preguntarán, ¿por qué, tío Frank, este sale de lo común? ¿Por qué este es de color azul? Pues miren, este color azul que están viendo, específicamente el color azul índigo, es un color realmente representativo del budismo porque representa la tranquilidad y la sabiduría, dos valores que son realmente importantes en el budismo. Una de las cosas que atrae a bastantes turistas en este templo es que es completamente gratis. Como un par de datos curiosos les cuento que el templo azul supone la reconstrucción de un antiguo templo que había quedado en ruinas y que llevaba más de 100 años abandonado. El inicio de la obra tuvo lugar en el año 2005 y la conclusión de esta fue en el año 2016. Entonces, para que ustedes se den una idea, más de 11 años se tardó en quedar esta belleza. 11 años en la reconstrucción del templo azul. Miren que para entrar a este templo, igual al templo... bueno, a todos los templos, igual al templo blanco, pues tienen que quitarse los zapatos. Así que vengo y les hago el recordatorio de siempre que vengan a los templos, traigan sus mejores calcetines. No vaya a ser ustedes y limpios, porque no queremos, por respeto a toda la gente, no queremos olor a queso dentro del templo, olor a queso de pie. Bueno chicos, ya nos encontramos dentro del templo. Aquí en el templo azul, si lo comparamos con el templo blanco, sí está permitido grabar. Y no, hombre, miren, vaya paisaje, vaya obras que hay aquí adentro del templo. Les cuento que al final logra verse un Buda de color blanco enorme. Por ahí también hay un espacio designado para la oración. Y una de las cosas curiosas que me encuentro en este templo es que miren, hay unos asientos a un costado que pueden ser utilizados única y exclusivamente por los monjes. Ya también les cuento que los murales dentro del templo también están bien bonitas, tienen una serie de imágenes budistas y también en diferentes cuadros también hay diferentes representaciones bastante bonitas. Debería apreciar, chicos. Y aquí donde viene otro dato curioso, chicos. El artista que construyó el templo azul fue un aprendiz, fue un pupilo de la persona que construyó el templo blanco. Curioso, ¿no? El que hizo el templo blanco fue el maestro y quien construye el templo azul fue el alumno. Curioso. Miren chicos, el calor está potente, pero ahorita hemos logrado agarrar un lugar así con un poquito de sombra. Y es aquí donde les cuento otro dato curioso de los monjes budistas. En el caso de Tailandia, se estima que hay entre 30.000 a 40.000 templos budistas, donde viven aproximadamente 200.000 monjes y 80.000 novicios. Novicios vendrían siendo como un grado más bajo que los monjes, como los aprendices, más bien dicho. Sin embargo, miren, a pesar de que se puede entrar a la Sangha es esta comunidad espiritual que les comenté, desde cualquier edad, para ser un monje es necesario tener más de 20 años. Por otra parte, les cuento que no es que cuando uno comienza a ser monje va a estar ahí toda la vida. Es más bien, puede ser un periodo corto desde un día hasta que uno muera. O sea, no hay un periodo estipulado para ser un monje budista. Es ahí dependiendo del tiempo que uno quiera estar. Es más, una práctica bastante habitual entre los laicos es pasar unos 3 meses en el monasterio, digámoslo así, desconectándose, haciendo un retiro espiritual y pues después se salen, vamos a llamarlo así. Entonces, para los que les interesa ser monjes, chicos, no es que cuando uno entra va a estar ahí toda la vida, sino que puede ser un periodo determinado, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 2 años, 5, hasta que uno sienta que haya alcanzado ese nivel espiritual. Es aquí donde viene otra pregunta, tío Frank. Si ya hay monjes, ¿quiere decir que también hay monjas? Pues les cuento que sí, en el budismo también existen las monjas, solo que con la diferencia que tienen un nivel inferior a los monjes. Es bastante común encontrarse en las calles de Tailandia por la mañana monjes que salen a pedir comida. Pero lo curioso viene que los monjes en sí no pueden pedir la comida, sino que tienen que esperar a que un laico, a que un creyente o alguien que sea simpatizante con los monjes les regale la comida. Ellos no pueden llegar y decir, ¿cree que me regala un plato de comida? Sino que tienen que esperar a que otra persona les ofrezca y les regale la comida. Es por eso que algunos emprendedores informales en Tailandia
ponen su puestecito callejero y ofrecen venderte estos platillos de comida específicamente para los monjes. Vos llegas, lo compras y se los regalas. De hecho, hay unos monjes que andan como una ollita y ahí ellos van recolectando toda la comida. Pues cuando hayan recolectado toda la comida necesaria, se la llevan al monasterio y lo comparten con sus otros amigos monjes. Eso sí me pareció bastante curioso. Ellos recolectan toda la comida para al final compartirla. Entonces las monjas, muchas de estas monjas se encargan de cocinar esta comida para al final compartirla entre todo el monasterio. Bueno chicos, miren, ya nos encontramos en el siguiente destino. Les cuento que ya hemos visitado el templo blanco, el templo azul y ¿qué creen? Se viene el templo negro. Miren que aquí estamos con Sophie dándonos un break. Este día ha estado bastante movido. Pero miren, les cuento que en realidad este lugar no es un templo. Es un nombre que le han puesto de cariño, templo negro, porque en la ciudad hay templo blanco, templo azul, templo negro. Pero en realidad no es un templo, más bien se llama Casa Negra o también conocido como el Museo de Van Damme. Miren que este lugar es uno de los lugares más extraños, también uno de los lugares más polémicos y más curiosos que uno puede encontrar en el norte de Tailandia. Se preguntarán, tío Frank, ¿por qué? Si cuando uno lo ve por fuera parece un templo normal, no tiene nada de raro. Pues por fuera parece normal, pero miren, por dentro se viene lo loco. Pues bueno chicos, miren, aquí les muestro un poco de cómo es este museo por dentro. Les comenté al inicio que el lugar se llama Museo o Casa Negra y vaya que de oscuro sí tiene mucho. Cuando uno entra a este lugar, las cosas que ve dentro de este museo son bastante tenebrosas, un poquito oscuras. La obra que quiso representar este artista realmente sí es un poquito tétrica, bastante oscura la verdad. Por ahí logramos ver una mesa y miren, en la mesa había un cocodrilo disecado con unas calaveras de algún animal. Creo que es como un venado, como un reno. Por ahí en otra mesa logramos ver una serpiente. Sobre la serpiente había dinero de muchos países, o sea, una serpiente que abarcaba toda la mesa. Por ahí logramos ver otras obras, son bastante curiosas, pero es aquí donde viene el por qué les digo que este museo o este templo ha sido una fuente de mucha crítica y de mucha polémica. Pues miren, su construcción es una mezcla entre la arquitectura tradicional tailandesa y también un estilo contemporáneo poco ortodoxo. Por la parte del exterior parece un templo como cualquiera, pero ya cuando uno entra, pues sí siente la oscuridad apoderarse de uno. Realmente sí, cuando uno entra siente un poquito de misterio e incluso para algunos van a llegar a sentir incluso hasta un poco de miedo. Miren, al final yo no estoy en contra de ningún artista. Cada artista, así como el del Templo Blanco o así como el del Templo Azul, quiso dar a conocer su arte. Aquí el artista de la Casa Negra también quiso darlo a conocer de esta forma, pero de una forma mística y oscura. Las paredes, los pisos e incluso los techos de este edificio y todos los demás están cubiertos con pinturas, esculturas, instalaciones y muebles hechos casi en su totalidad con pieles, huesos y cuernos de animales. Es por eso que este artista, cuando dio a conocer esta obra tratando de representar el budismo, fue fuente de mucha crítica, de mucha polémica, porque trató de representarlo así, de una forma oscura y pues relacionar todo esto que acaban de ver con el budismo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Yo quiero leer su opinión. Miren, lo que acaban de ver en sí vendría siendo el templo o la casa principal, el templo negro, la Casa Negra, pero además de eso les cuento que es un área bastante grande, no es que solamente sea el templo negro. Sumándole a eso les cuento que hay jardines que realmente sí están bien bonitos, están bien decorados y estos también tienen esculturas peculiares de formas distintas y que realmente son llamativas. El lugar en sí, miren, comenzó a construirse hace más de 35 años. Cuenta con aproximadamente 40 cabañas que presentan distintas formas, tamaños y están fabricadas en madera de color negro y pues en cada una de estas hay una presentación artística diferente. Muchas de estas pues solamente se pueden ver atrás de una vitrina, atrás de una pared de vidrio, pero hay otras que sí no tienen nada y pueden verse libremente. Y miren que ahorita estamos con Sophie en el dilema si entrar o no a unas, sí, son como unos cuartos que tienen, yo como forma de cebolla los miro, unas cebollas partidas a la mitad, como unos iglús. Pero miren, está bien tétrico, va Sofía. Yo no me animo a entrar. Bueno, tal vez sí, pero quién sabe si entro ahí ya me entran unos espíritus, va. No, es que se ve bien tétrica. O sea, miren, aquí les dejo una tomita para que vean. Cosa seria. Yo no me animo, pero por ahí vimos unos muchachos que entraron. Dije yo, bueno, ahí perdieron su alma ellos, pero la mía no la pierdo.
Continuando con el tema de los monjes, les cuento que ellos se rigen o cuando deciden entrar a este grupo espiritual, tienen la obligación de seguir una cantidad de normas. Y es aquí donde viene la pregunta, tío Frank, ¿qué normas siguen los monjes? En modo de resumen, para que no se me aburran, los monjes budistas siguen aproximadamente 250 reglas y las monjas siguen un poquito más, son como 350 y pico, por aquí les va a estar saliendo el número exacto. Aunque las normas pueden ser muy variadas, hay 5 en específico que si un monje las incumple, puede ser expulsado. Entre estas son, miren, no quitar la vida a ningún ser vivo, no tomar lo que no ha sido dado y no mentir, así como no tener una mala conducta sexual o tomar sustancias que nublen la mente. Ya sabrán ustedes a qué me refiero. Por otra parte, las normas indican que el objetivo de todo monje ha de ser exponer y dar a conocer las enseñanzas de Buda. Y bueno, chicos, miren, vamos al siguiente destino. Hemos venido algo rapidito porque ya la noche está cayendo. Bienvenidos, chicos, al templo Wat Huay Plakun. Este es el nombre que tiene este recinto, donde uno de sus mayores atractivos, chicos, es este gran Buda que están viendo en pantalla, que como curiosidad les cuento que no es un Buda. Y es que miren, este lugar es más bien un complejo de templos que fue construido por una comunidad chino-tailandesa. Por eso hay una pagoda típica y pues bueno, esta vendría siendo la parte china de este complejo de templos. Este tiene aproximadamente 25 metros de altura y cuenta con 9 plantas. Yo me adentré y me di la tarea de conocerlo como era por dentro y pues realmente bonito. Llega un punto en el que sí me sentí como que estaba en el Avatar, específicamente en esta escena, porque cuando entré y miré para arriba se miraban varias estatuas y pues sí me sentí cabalito como en la serie, cabalito como en esta escena. Ya después continué subiendo nivel tras nivel hasta llegar al nivel 8 o 9, donde sí se sintió ya un poquito difícil. Incluso me sentía yo hasta como apretado de tan difícil que es. Y bueno, prácticamente esto que están viendo, chicos, vendría siendo lo que uno encuentra en el nivel 9. Pero el mayor atractivo de este complejo de templos es esto que ven aquí, popularmente conocido por la gente como el Big Buda, el cual les decía que no es un Buda. Y es que miren, su nombre real vendría siendo Guan Yin, la diosa de la misericordia, aunque se le conoce por todos los turistas, por los extranjeros, como Big Buda. Mide aproximadamente 86 metros de altura y vendría estando situada en la cima de una montaña, así que para llegar hasta la cima, chicos, por ahí hay unos carritos como estos que pues te suben por una cantidad de dinero, pero nosotros creo que vamos a hacer un poquito de ejercicio, porque les cuento que adentro del Big Buda, vamos a llamarlo así, adentro de la Lady Buda, no es que esté vacío, sino que uno puede subir a un ascensor hasta la parte más alta y pues puede apreciar el paisaje desde ahí. Así que la misión es llegar hasta la cima para ver qué tipo de paisaje uno puede ver. Y bueno, y esta construcción, igual a las anteriores, uno puede pensar que ya tiene sus años, ¿no? Pero por ahí Sophie se investigó y se echó la tarea de que no es tan viejo, ¿ah? No, es relativamente nuevo porque en el 2017 todavía lo estaban construyendo. No tenemos el dato exacto de cuándo lo terminaron, sino que solo es así. Pero chicos, miren, no solamente era la loma que teníamos que subir, que les comentamos, sino que después se viene, no sé, unas graditas es poquito, unas 200 gradotas. Así que, pero no les miento, cuando uno se va acercando cada vez más al Big Buda, vamos a llamarlo así porque ya quedamos claros, va, chicos, que no es un Buda, pero así le vamos a llamar. Entonces cuando uno se va acercando, no sé vos, Sofi, yo siento que no sé, siento que impacta más, o sea, se ve realmente enorme. Miren, aquí les dejo una tomita, sí, aquí les dejo una tomita para que vean cómo se ven las personas. O sea, parecen así, como que son unas hormiguitas. Pero bueno, esperamos llegar a tiempo para comprar unos tickets, porque les cuento que cuando uno llega a la base de esta estatua, puede optar por comprar unos tickets que lo lleven hasta la cima. Así que a ver qué logramos. Miren, no vayan a pensar que es un mirador de esos panorámicos. O sea, realmente sí es un mirador, pero mínimo, o sea, pequeñito. Es que realmente uno ve a través de los ojos de, ¿cómo se llama? Guan Yin. De Guan Yin. De Guan Yin, y a través del Bindi, creo que se llama, que es el puntito. Sí, por aquí les voy a estar dejando, ajá. Por ahí uno ve, o sea, es como una ventanita realmente pequeña. Y en la parte trasera están estas otras ventanas que te dan como una vista realmente, uy, sí está impactante, chicos. Está bonita la vista, no les miento. Está 10 de 10.
Entonces aquí es donde viene otra interrogante de cómo aplican los monjes budistas las normas a su vida diaria. En sí, miren chicos, las normas de la ética budista cubren en sí varios aspectos de la vida de los monjes, pero yo les voy a estar comentando de aquellas que son como las más comunes o las que realmente llaman más la atención. Miren, ya si hablamos de cómo es el estilo de vida, cómo es el modo de vida de un monje, pues vendría siendo que, miren, los monjes son personas que están en un proceso de dejar todo lo material atrás. Por eso, mayoritariamente los monjes no poseen nada y habrán de pedir para su día a día. Ya si hablamos de la comida, como les estaba comentando anteriormente, los monjes no pueden pedir la comida, sino que tienen que esperar a que un creyente se las ofrezca. Por lo general esto suele ser por la mañana. Es muy raro ver un monje pidiendo comida en horas de la tarde o ya por la noche. Usualmente esta práctica la hacen en la mañana. Ya si hablamos del cobijo, que vendría siendo el lugar donde ellos viven, tiene que ser un lugar sencillo, simple y que no dañe la salud. Usualmente pues los monjes suelen tener una silla sencilla, una cama simple, pero curiosamente la mayoría de los monjes optan por dormir con un colchón en el suelo. Miren, ya si hablamos de la ropa que usan los monjes, cuando uno viene aquí a Tailandia, usualmente los monjes que uno logra ver en la calle andan este atuendo de color anaranjado. Este tiene un nombre, se llama kasaya, y pues aquí en Tailandia lo tiñen de color anaranjado. Esta ropa los monjes las consiguen más bien por la tela que los donantes, que los fieles les donan a ellos, y después ellos lo tiñen de color anaranjado. Para los monjes es de color anaranjado y para las monjas vendría siendo de un color blanco o de un tono gris. La kasaya, además de conformarse de 3 piezas, pues en diferentes ocasiones, dependiendo del clima, para que el monje no pase frío, se puede acompañar con otras prendas. Miren, entre otras de las cosas que estuve investigando, y estas sí me han dejado sorprendido, y esta va relacionada un poco con la salud. Yo, Frank, ¿qué pasa cuando un monje se enferma, cuando se siente mal? Pues les cuento que curiosamente tampoco pueden ir a una farmacia a solicitar medicina, sino que esta igual tiene que ser donada por los creyentes. Y bueno, miren, realmente la vida de los monjes es algo sencilla, una vida simple. Al inicio les cuento que los monjes casi que no tienen nada, pero conforme va pasando el tiempo van obteniendo cositas sencillas, objetos de primera necesidad, como por ejemplo que alguna aguja, que algún lápiz, que alguna linterna. Eso sí, tiene que ser bastante sencillo, aunque miren, en uno de los templos que visitamos logré ver yo un monje que tenía un teléfono. Para ustedes, cuéntenme, ¿es un objeto de primera necesidad y sencillo? Yo realmente pienso que no, pero uno nunca sabe. ¿Quién soy yo para juzgar? Yo solamente les cuento lo que vi. Y también que ese monje no tenía la kasaya de color anaranjado, sino que la tenía de un tono un poquito más café. Así que no sé si realmente pertenece a los monjes de Tailandia o de otro país. Y bueno, miren chicos, otra pregunta que muchos pueden tener es, tío Frank, ¿cómo uno puede movilizarse por la ciudad de Chiang Rai? Les cuento que, pues bueno, hay varias opciones. Bueno, pero miren, les cuento que una de las más comunes es rentando una motocicleta. Por toda la ciudad de Chiang Rai van a encontrar negocios que te rentan motocicletas. Otra opción es usar, miren, esto sí no lo había visto en otro país, pero son como unos pickups que le han adaptado, le han puesto una carrocería para que la gente la utilice. Vamos rápido en este tuk-tuk para que la gente se suba y se llena bastante. Por aquí les voy a estar dejando una imagen para que vean de qué es lo que estoy hablando. Y la otra opción es utilizar los tuk-tuks, que esos sí son bastante populares en todo Tailandia. Nosotros ahorita nos echamos un tripcito de unos 20 minutos por menos de $10. Y también otra opción que casi se me escapa es que aquí en Chiang Rai funciona bastante bien la aplicación de Grab. Eso sí, es un poco más caro que los demás medios de transporte que les he mencionado, pero para los que se preguntaban, ¿funciona Grab? Grab vendría siendo como Uber, funcionan bastante bien. Ese funciona un montón si no quieren estar lidiando con estar regateando con los taxistas. Ajá. Porque pues la aplicación de una sola vez tira el precio y ya, no tienen que pagar ni más ni menos. Exacto. Miren, ahorita ya nos vamos al siguiente destino, que vendría siendo algo icónico de aquí de la ciudad de Chiang Rai, que no tiene que ver con templos, sino que es algo que ya les voy, mejor no les digo nada. Atentos a la siguiente toma. Y es aquí donde viene una pregunta que muchos se hacen, tío Frank. ¿Los monjes pueden tener contacto con mujeres? Pues ya, creo que la respuesta es más que obvia, chicos. Les cuento que no. Al inicio de la vida como monje, les cuento que se vive en total celibato. Los monjes con los monjes y las monjas con las monjas. Pero conforme va pasando llega un punto donde pueden vivir los dos juntos. Pero curiosamente estuve leyendo que al inicio, cuando vos vas iniciando tu vida de monje, hay algunos monjes que se abstienen tanto de tener contacto con las mujeres que si una mujer le dona comida a los
monjes. Los monjes usualmente se ponen un trapo, se ponen una tela en las manos para que la piel de la mujer no toque o no roce con la piel del monje. Eso sí me pareció a mí curioso, extremo incluso en algún aspecto, pero yo respeto pues las religiones, los pensamientos, las creencias de cada quien. Curioso, ¿no, va, chicos? Ponerse una tela en la mano para que cuando te donen algo no tener contacto con la piel femenina o no seas tentado por el deseo. Eso sí, ha sido una de las cosas que más me ha parecido curiosa sobre la vida de los monjes. Bueno, chicos, miren, les cuento que la noche ha caído y si hay un punto realmente céntrico e icónico de la ciudad es esto que están viendo por aquí, chicos. La torre del reloj de Chiang Rai. Esta curiosamente se encuentra en medio de una rotonda vehicular y pues miren, no es que sea así súper grande, pero su llamativo es que a eso de las 7, 8 y 9 de la noche hace un show de luces así bien bonito. Ya, yo no digo nada, chicos, ya está a punto de comenzar. Voy a dejar aquí con una breve toma de cómo estuvo el show. Vamos. Luego de mostrarles tantos lugares turísticos, ¿por qué no llegar al momento de la tragadera del video? Miren, dato curioso, aquí en la ciudad de Chiang Rai hay un mercadito que es bastante popular que se da por las noches. Hay uno que se da todos los días y le llaman el Night Market. Por aquí les voy a estar anexando la dirección de donde se realiza, pero hay unos que los hacen únicamente los días sábados en un lugar y domingo en otro lugar. Ustedes pueden guiarse fácilmente en Maps poniendo Sunday Market, por ejemplo, y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Este lugar es básicamente un típico mercado donde pueden encontrar desde ropa, pueden encontrar desde verduras y también pueden encontrar la típica gastronomía de Tailandia, los platillos más conocidos, pero son platillos más así como platillos callejeros, no son como platillos muy elaborados, solamente son como platillos para quitarse el hambre. Entonces, otra cosa que me llamó la atención es en este mercadito, miren, no sé qué es lo que está pasando, pero esto que están viendo vendría siendo como la zona de los conciertos. Aquí la gente viene a hacer karaoke, viene a cantar, contratan alguna banda musical y la gente con toda la comida que compra en este mercadito pues busca una mesa, se sienta y pues ya algunos que andan un poquito elevados de copa o los que sean más aventados se meten aquí a la pista a bailar y pues a disfrutar un rato. Miren, chicos, entre las cositas más curiosas que me encontré aquí en el mercado nocturno, por ahí se me atravesó una salchicha picante, pero miren, me pareció curioso la presentación que te la dan así partida en una bolsa. Y no sé por qué motivo te lo acompañan aquí. Miren, es que aquí te la dan con repollo, lechuga y un pedacito de chile para que lo acompañes. Que miren, ya de por sí la salchicha ya lleva chile. Yo voy a seguir la tradición, va. Una rodajita de salchicha por acá. Un poquito de chile. Diablo. Una lechuguita. Está buena, aunque pica. Y miren, esto ha sido lo más raro que hasta el momento me he encontrado en un mercado callejero. ¿Habían visto ustedes una salchicha waffle? Así es, chicos. Miren, esta es una salchicha y con lo mismo que hacen los waffles, la cubren. Eso sí me pareció curioso para mostrárselos. Vendría siendo tipo como un corn dog, pero cubierto con lo mismo que con la misma harina que hacen los waffles. Así que, no, hombre, venga. Un poquito rara la combinación, no les miento. Sabe a waffle, a waffle con salchicha. Qué loco. Bueno, chicos, nosotros llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse, se me portan bien, pendientes al siguiente video porque esta aventura en Tailandia no termina. Así que nos vemos en la próxima.